Ustedes observan, tenemos que ya en la estructura de la matriz nos están diciendo que para el caso del elemento 1, 1, sería la parcial de la función 1 con respecto de la primer variable. Para el elemento 1, 2, sería la parcial de la función 1 con respecto de la segunda variable, y así sucesivamente hasta terminar de derivar la función 1 con respecto de la enésima variable. Esta estructura la tendríamos que continuar hasta llegar a la parcial de la enésima función, que va a ser derivada con respecto de cada una de las variables de las que depende dicha función. Bueno, yo les decía hace unos momentos cuando estuvimos platicando de las propiedades de la derivada. Por ejemplo, en el caso de la suma, dije, estamos hablando de un par de funciones que dependen de n variables y nos llevan a un espacio de m dimensiones, pero las matrices que se nos van a formar van a ser de m por n. Esta notación la vamos a interpretar al revés de cómo está estructurada. Me va a servir, digamos, para dos cosas. La primera de ellas, si yo la leo o la interpreto tal cual está, como una función que depende de n variables y nos lleva a un espacio de m dimensiones, así tal cual. Esto me estaría indicando variables el número de variables de las que depende la función, y esto me estaría indicando la dimensión a la que me envía. Pero también esa estructura o esa notación va a tener otra aplicación, y esta es que al momento de obtener su derivada total se me va a formar una matriz que esté representada como una matriz de M por N. M renglones y N columnas. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a terminar de darle estructura a esa idea. Bueno, ahora sí que avisados de esta situación, por favor, nos regresamos, le echamos un ojo al concentrado de diferenciación. Ubiquemos, si son tan amables, el ejercicio. El ejercicio 9. Y vamos a comenzar trabajando con el 9A. Miren, es una matriz bien boba, si ustedes quieren verlo así. Demasiado sencilla. Pero yo espero que nos ayude para comenzar a darnos una idea de la estructura. Tenemos que f es una función que va de R2 a R2. Como les dije, ¿qué significa esto? Que es una función que depende de dos variables y nos lleva a un espacio de dos dimensiones. Pero además de eso, va a ser una función cuya matriz de la derivada total va a quedar expresada de 2 por 2, 2 renglones, 2 columnas. Aquí pues no se nota mucho porque todo es 2 por todos lados. Bueno, nosotros sabemos que si f depende de x y de y su regla de correspondencia es xy, pues la función 1 va a ser x y la función 2 va a ser y. Como ya les había comentado, esta es una función vectorial porque nos está mandando la regla de correspondencia a la formación de vectores.
si gustan verlo así. Y de hecho son vectores que están definidos en R2 porque solamente vemos dos coordenadas en su estructura. Si yo quisiera obtener las derivadas parciales de f, pues sé que solamente serían dos. La parcial de f con respecto de x y la parcial de f con respecto de y. Nosotros no habíamos revisado cómo queda la derivada parcial de una función que depende de dos o más variables, pero cuya regla de correspondencia nos lleva a los vectores. En este caso, pues tal cual. La parcial de f con respecto de x. La parcial de f con respecto de x para la función 1 pues sería 1 y para la función 2 sería 0. Aquí sí le pongo comitas porque mi resultado sí va a quedar de manera vectorial. Aquí sí. Ahorita espero no confundirlos con la estructura ya de la derivada total. Y si yo quiero obtener la parcial de f con respecto de y, pues la función 1, para la función 1 me quedaría 0, para la función 2 me quedaría 1. Mi derivada parcial con respecto de una variable a la vez tomaría esa forma, pero yo no estoy representando ahí absolutamente ninguna matriz. La matriz de las derivadas parciales de la función f quedaría de la siguiente manera y se expresa de esta forma. Sería la parcial de f1 con respecto de x. La parcial de f1 con respecto de y. La parcial de f2 con respecto de x. Y la parcial de f2 con respecto de y. Si ustedes observan, sobre el renglón sostenemos la función. Sobre la columna sostenemos la variable. Ojo, porque aquí se hacen una de enredos y tienen la excelente costumbre de interpretar las cosas al revés. Qué bueno. Mi función 1 dije que era x, ¿no? Y entonces al momento de derivar a x con respecto de x, pues su derivada vale 1. Pero si yo derivo a la función 1 con respecto de y, esta, notarán que el resultado pues es 0, ¿no? Si yo derivo parcialmente a la función 2, esta es mi función 2 con respecto de x, el resultado es 0. Si yo derivo a la función 2 con respecto de y, el resultado es 1. Y listo. Tengo, de hecho, aquí no se ve mucho, pero es como si estos renglones se convirtieran en estas columnas, como si. Si ustedes quisieran armar la matriz de las derivadas parciales de la función con ayuda de sus derivadas parciales individuales y posteriormente vaciar el resultado, consideren que tienen que colocarlo al revés, como sucedía cuando estábamos hablando de las combinaciones lineales y la dependencia e independencia lineal y todo ese rollo. Ajá, algo así. ¿Más o menos? Más o menos. Ok, vámonos ahora con un ejercicio un poquito más, con una función. Ay, todas las que puse aquí iban de R2 a R2. No me gustó. Dejen y yo me invento una. Vamos a poner una función que depende de 3 variables. Voy a colocar funciones sencillas porque busco un objetivo en concreto. Vamos a decir que tenemos a x cúbica por el seno de y como primer función. A la función 2, un e a la menos y z cuadrada. Una función 3, un x cuadrada por una z quinta y un x4, pues simplemente por una xyz, que sea una xyz. Reitero, esta sería mi función 1. Esta sería mi función 2, mi función 3 y mi función 4. Este orden no se cambia. Este orden no lo
expreso como yo quiera. Yo quiero que esta sea la función 2, esta sea la función 1, esta la 4 y esta la 3. No, el orden de aparición se respeta y en ese orden se numera. La matriz de las derivadas parciales de f, y de hecho aquí está lo que yo les comentaba, no es una regla o no es obligación representar a las funciones vectoriales con una f mayúscula. Simplemente debiera de ser una f mayúscula, parece que esto sería una función vectorial. Pero les digo, no es algo que se acostumbre cabalmente o que sea ley. Bueno, tengo 3 variables. Debo de tener 3 columnas. Tengo 4 funciones, debo de tener 4 renglones. Como les decía, esta es una función cuya matriz de las derivadas parciales debe de ser de 4 por 3. A pesar de que yo ya sé que mi función depende de 3 variables y nos lleva a un espacio de 4 dimensiones, es decir, va de R3 a R4. Como les estoy indicando, lo interpreto al revés. Este 4 es el primero que se estipula cuando estoy mencionando a la estructura de una matriz y el 3 es el último que se indica. Bueno, de hecho lo anterior sería la parcial de F1, bueno, se la represento de manera general, aunque sea rápida, con respecto de X. La parcial de F1 con respecto de Y. La parcial de F1 con respecto de Z. Y listo. Ahí están mis 3 columnas. Después, una vez que he terminado con la función 1, prosigo con la función 2 con respecto de X, con respecto de Y y con respecto de Z. Termino con mi función, no termino, prosigo con mi función 3 con respecto de X, con respecto de Y y con respecto de Z. Y ahora sí, termino con mi función 4 con respecto de X, de Y de Z. 4, 4, 4. Imagínense que esos son paréntesis redondos. Bueno, obedeciendo a lo que tengo aquí enfrente, mi función 1 con respecto de X, pues 3x cuadrada seno de Y. Mi función 1 con respecto de Y, X cúbica por el coseno de Y. Mi función 1 con respecto de Z, 0. Vamos con la función 2. Mi función 2 con respecto de X, 0. Mi función 2 con respecto de Y, menos Z cuadrada por E a la menos YZ cuadrada. Mi función 2 con respecto de Z. Bueno, un menos 2ZY por E a la menos YZ cuadrada. Vamos con la función 3 con respecto de X. 2X Z a la quinta. Con respecto de Y, 0 con respecto de Z. 5X cuadrada, Z cuarta. Y por último, mi función 4 con respecto de X, YZ. Mi función 4 con respecto de Y, XZ. Mi función 4 con respecto de Z, XY. Y listo. Ahora, un detalle,
hay algunos que tienen la mala costumbre de hacer esto. ¿Quién les dijo que podemos colocar comas dentro de una matriz? Bueno, si veo eso, a estas alturas ese tipo de horrores ya no debería de pasar. Y si veo eso, pues lo voy a sancionar fuertemente, sobre todo el día del examen. Es una matriz, no es una combinación de notación de vectores que utilice precisamente paréntesis y comas para separar las coordenadas, porque ni siquiera son coordenadas. Son elementos, números, registros, o como gusten llamarle, que forman parte de una matriz. Y por lo tanto, la única manera de diferenciarlos es darles el espacio entre ellos. Si este espacio no me es suficiente para visualizar una y otra columna, y también para diferenciarlas, pues hagan el espacio más grande y se acabó. ¿Qué van a utilizar un poco más de hoja? Pues sí. Pero si es necesario para visualizar esa diferencia entre columnas y entre renglones, pues adelante. Nada pasa. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones? Profesora, en el Yo tengo examen, una duda. Esperen. Álcenme la manita si son tan amables. Quien quiera primero. Alcen la manita. Mafer y luego Alfredo, ¿le parece? Es que vi primero la de Mafer. sí, profesora, está bien. Gracias. Mafer, dígame. En la derivada de y con respecto a 1, ¿no es menos x3 coseno de y? Voy a ver. En la parcial de y, en la función 1, con respecto de y, Sí, vamos a ver. Me dice que es, ¿cómo? menos x3 coseno de y. Que la derivada, la que lleva el signo menos no es la derivada del coseno. Ah, sí es cierto. Según Perdón. yo, según yo. Yo me puedo equivocar y un chorro de veces. Ok, sí. Alfredo, Ah, sí, profesora, en el examen, con que pongamos la derivada así de sopetón, ¿está bien o tenemos que explicar cómo sacamos la derivada? yo se los explico aquí porque está usted de acuerdo que si mando el resultado de sopetón, no me van a saber de dónde salió. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, más bien me Ay, refiero a la segunda sí, sí, parte. sí. Sé a lo que se refiere. Mire, en ocasiones es necesario explicar y en ocasiones no. Por eso le digo, yo aquí se los indiqué para que ustedes familiarizaran la primera estructura con la segunda. Por supuesto que esto no es necesario, porque ya tenemos la definición, que es muy diferente a cuando yo les pido que grafiquen y me avienten ahí una gráfica, que no sé ni cómo salió, ni por qué salió, ni para qué salió, y más sabiendo yo que hay un graficador al que se puede recurrir. Son cosas diferentes. Pero no se preocupe, hay manera de librar ciertos obstáculos. ¿Sí o no, Alfredo? Sí, profesora, ya muchas gracias. De nada. ¿Algo más, jóvenes? Maestra, ¿podría repetir cómo sacó la derivada de la función 2 de z, por favor? La función 2 de z. ¿Esta? Sí, Sí. ¿verdad? Mire, déjeme ver si me puedo explicar bien con esta situación del formulazo. Tenemos que la derivada con respecto de x, de e a la x, viene a ser e a la x por la derivada de x con respecto de... Ah, bueno, lo ponen como, ya me acordé de esta situación. Espérenme. Ponemos como e a la u y la derivada de e a la u, y aquí nos quedaría una de u con respecto de x. Lo que esto nos está indicando es que primero derivamos la función y le dejamos la estructura que tiene. Y una vez que ya está esa indicación hecha o ese resultado colocado, tenemos que derivar su potencia, permítame describirlo así, con respecto del, bueno, en esta ocasión x y en nuestro caso con respecto de la variable que estuviésemos trabajando. Nuestra parcial de
la función 2, que sería e a la y z al cuadrado con respecto de y, más o menos tomaría la misma estructura. Dejamos la e con todo y su potencia, que es menos y z cuadrada. Pero después de eso yo tengo que derivar parcialmente el y z cuadrada con todo y su signo menos con respecto de y. Y esto, derivado parcialmente con respecto de y, provoca que solamente me quede la z cuadrada. Por lo tanto, sería, con todo y el signo menos, ¿no? Menos z cuadrada por e a la menos y z cuadrada. No sé si quedó contestado. Sí, ya vi, gracias. De nada. ¿Algo más, jóvenes? Ok. Bueno. Es su turno. A ver, entonces, por favor, realicen el ejercicio 2B. No, ¿qué 2B? 9B. A ver, 9B. Paramos tantito grabación, porfa. Siguiente. Cambio de página, ¿eh? Vamos a ver, dijimos que era 9B. Tenemos que F es una función que va de R2 a R3. Por lo tanto, eso quiere decir que su matriz de las derivadas parciales va a ser una matriz de 3 por 2. Acuérdense, les estoy diciendo que lo interpretamos al revés. Aquí me indica el número de variables de las que depende. Y aquí me está indicando el número de dimensiones al que la regla de correspondencia me envía. Este número de dimensiones se traduce en renglones, número de renglones, mientras que el número de variables se traduce en el número de columnas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tenemos, por lo tanto, que la matriz de las derivadas parciales de f sería función 1, x más y. Depende de dos variables, entonces son 3 renglones, 2 columnas con respecto de x, con respecto de y. Función 2 con respecto de x, con respecto de y. Función 3 con respecto de x y con respecto de y. ¡Listo! ¿Cómo ves? Ay, no, sí, no se emocionen tanto, ¿eh? Sí, me quedó igual. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Inconvenientes? ¿Algo que nos quieran compartir? Pues no hay ya. Maestra, bueno, es que yo lo hice, bueno, me quedó, que no, el número, como son 3 funciones, sería de, bueno, es que a mí me quedó al revés, o sea, una matriz de 3 por 2, pero, a ver, ¿cómo lo explico? Sí, lo hizo al revés. Sí, me quedó la matriz al revés, técnicamente. Cheque aquí. Ya, ok. Sí, ese es pues no un error común, yo no quisiera decir error común, un detalle común. Pasa, porque pensamos que así como está estructurada la notación original de la función, va a ser la característica de la matriz. Por eso les digo, recuerden que lo tenemos que invertir.
¿Sí? Sí, ya vi. Muchas Así gracias. como les indica, al revés. ¿No? ¿De qué? ¿Algo más? ¿No? Perfecto. Estaba buscando un ejercicio en concreto que quería yo que viéramos, pero creo que voy a tener que inventarme las funciones para que vean a lo que me refiero. Ok, bueno, ahora sí, ya teniendo una buena idea de cómo nos queda la derivada total de una función de varias, que de hecho también una de las preguntas que generalmente se hacen es, ¿y esto para qué me sirve? La derivada total como tal, quizás no tanto, quizás tenga poquísimas aplicaciones o ninguna o mínimas, porque en realidad lo que nosotros explotamos del cálculo de varias son esas derivadas parciales. Estructuramos un resultado más o explotamos más las derivadas parciales que la derivada total. Pero por lo menos cuando hablemos de diferenciación implícita sí va a salir a reducir este asunto. Bueno, ahora sí, regresando al asunto de las propiedades de las funciones diferenciables, veamos el ejemplo de la regla del cociente. Ahora sí. Vamos a decir, y de hecho vamos a ver qué pasa, porque las funciones me las voy a inventar, ¿eh? Voy a poner iguales las funciones para no correr riesgo. Vamos a decir que sea f de xy y algo sumamente sencillo. Un x cuadrada, un y cúbica y un coseno de xy, por decir algo. Vamos a decir que sea g de xy también. Igual. 2 por 3. Una x por y. Una x quinta menos una y cuarta. Y una e a la xy. Les digo algo sencillo. Y vamos a ver si logré la estructura. La regla del cociente nos dice lo de abajo por la derivada de lo de arriba menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo entre lo de abajo al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que vamos a requerir de la matriz de las derivadas parciales de ambas funciones. ¿Cómo me queda la matriz de las derivadas parciales de f? ¿De cuánto por cuánto me queda esta matriz? ¿De 3 por 2? De acuerdo. Eso me está indicando que ¿cuántos renglones? 3. 3, ¿Y cuántas columnas? 2, Perfecto. La parcial de la función 1 con respecto de x, ¿cuánto me da? 2x. ¿De acuerdo? Con respecto de y. 0. 0. La parcial de la función 2 con respecto de x, 0. con respecto de y. 3y cuadrado. La parcial de la función 3 con respecto de x. ¿Qué pasó? Menos y seno de xy. Exacto. Y con respecto de y. Menos x. Seno de xy. Ajá. Ok. Ahora, la derivada de la derivada o la matriz de las derivadas parciales de g. Función 1 con respecto de x. Y. Y, Con respecto de y. X, Ujú.
Función 2 con respecto de X. 3x cuadrada. Por allí va. Es un 5. Digo, ya sé que escribo bien feo. Ah, 5x Pero sí, cuadrada. 5x cuarta. Sí, gracias. Sí. Lo reconozco. Necesito ejercicios de caligrafía. Con respecto de Y, por favor. Menos 4y tercera. Función 3 con respecto de X. Y por e a la x. Ujú. Con respecto de Y. X e a la y por x. Ok, muchas gracias. Fíjense, si yo sustituyo este par de matrices dentro de la reglita, me quedaría algo más o menos como lo siguiente. Aquí le llaman H, ¿no? A ese cociente. Vamos a llamarle así. H evaluado en X. Ya saben, bueno, XY. Y nos dicen, nuestro cociente de H de XY sería la función F, X cuadrada, Y cúbica, coseno de XY, entre XY, X quinta Y cuarta, Y a la XY. Bien, lo de abajo. Y creo que no me quedó. Ahorita van a ver el espanto que nos quedó. Y de hecho, ay, no me va a alcanzar el espacio. Bueno, lo de abajo por la derivada de lo de arriba, que sería la función F. Ahorita les digo por qué no me quedó. Creo que con esto va a ser suficiente. Me quedaría, no, sí está bien eso. Espérenme, antes de decirles qué está pasando ahí. Sí, tengo un error y nadie me dijo nada. ¿Dónde está mi error? ¿No? A ver, ¿quién me dice dónde está mi falla? Ahora sí que como por ahí luego dicen, omití leer las reglas chiquitas. Bueno, leerlas no, considerarlas. La regla del cociente claramente dice, con las mismas hipótesis que en la regla 3, y si yo me regreso a la regla 3, esta dice que mi par de funciones debe de ser una función que dependa de n variables, pero que aterrice en los reales, cuya regla de correspondencia aterriza en los reales. Como podemos observar, ahí mi ejercicio, y debo de darme cuenta del por qué me está tronando, por qué está viéndose ya de entrada tan feo. Para empezar, aquí tengo vectores y aquí tengo matrices. Tengo una matriz. ¿Cómo carambas voy a multiplicar esto por la matriz si ni siquiera tiene estructura de matriz? ¿Hay que transponerlo? No, más bien no podemos hacerlo porque la regla es muy específica. Esta regla solamente nos va a funcionar, esta regla de cociente, para funciones que vayan de Rn, desde 2 hasta n variables, pero que aterricemos al final en un espacio de una sola dimensión. Es decir, algo más o menos como lo siguiente.
en lugar de tener x cuadrada, coma, y cúbica, coma, coseno de xy, esto debería en todo caso de quedar expresado como x cuadrada, y cúbica, coseno de xy. Y esta debiera de quedar en todo caso como xy por x a la quinta menos y cuarta por e a la xy. O sea, el que vayan de R2 a R3 no me funciona para esta regla. Esta regla no se vale. O sea, no puedo aplicar la regla del cociente. Porque F y G no son funciones reales. No me dijeron nada. Qué niños feos, ¿eh? Ya no los quiero. Ya me fue. Va de nuevo. Ahora sí. Dicho lo anterior, ¿puedo cambiar de página? Sí, profesora. Ok. Vamos a decir entonces que sea f una función que depende de 3 variables y nos lleva a un espacio de una sola dimensión. X, Y, Z. Y vamos a ponerle, como dijimos, pues x cuadrada, y cuadrada por el coseno de x, y, z. Sencilla. Y g, que sea una función que también depende de x, y, z. Y vamos a ponerlo muy, muy sencillo para no atrasarnos más, x, y, z. Por lo tanto, la función h, que dependería de x, y, z, quedaría formada por x cuadrada, y cuadrada, coseno de x, y, z, entre x, y, z. Ah, bueno. Se me iría una x y una y. Si lo dejo así. Y no quiero eso. Para que no podamos simplificarlo, porque si no sería muy absurdo trabajar de más. Algo sencillo. Bueno, ahora sí, entonces va de nuevo. Si esta es una función que va que depende de 3 variables y nos lleva a una dimensión, estamos de acuerdo que su matriz sería de 1 por 3. Y lo mismo para G. Sí, profesora. Ok. Bueno. La matriz de las derivadas parciales de f, solo tengo una función, entonces quedaría con respecto de x, ¿cómo me queda? Dos x Ujú, y cuadrada ujú. Ujú. ¿Qué pasó? Este es uno de los detalles que también siempre cuesta trabajo. La y cuadrada sería constante, pero resulta que aquí tengo una x y aquí tengo otra condenada x. Por lo tanto, lo tengo que colocar como una multiplicación entre funciones y sería la primera, x cuadrada por la derivada de la segunda. Por lo tanto, sería menos x cuadrada y z por el seno de x y z. La derivada del coseno es menos el seno y quedaría y z. Por lo tanto, y z por la x cuadrada y su signo menos. Y luego sería más la segunda por la derivada de la primera, que es 2x. Ese es mi primer término. Ya no lo eché para atrás, porque bueno, aunque está muy largo, resulta bastante ilustrativo para nuestros fines de derivadas y que salga a relucir de una vez. Y va de nuevo. Para la siguiente, vamos a derivar con respecto de x.
perdón, con respecto de y. Sale la x, es una constante. Lo demás no lo simplifico porque aquí tengo una y aquí tengo una y. Y la y es la misma. La primera por la derivada de la segunda, entonces nos quedaría una menos y cuadrada por xz por el seno de xyz, más la segunda, el coseno de xyz por la derivada de la primera, que sería 2y. El único que está pequeñito es el último, que nos quedaría menos x cuadrada, y cuadrada. Pero se me multiplicaría una xy. Entonces sería x cúbica, y cúbica. Por el seno de xyz. Qué chorizo salió, pero bueno, malo. Y ahorita lo vamos a tener que representar otra vez. Déjenme ver si podemos simplificar algo. No, no mucho. Por ese coseno y por ese seno. Tenemos ahí. La derivada de g es así, pues nos queda bastante sencilla. 1, 1, 1, 1. Y al momento de obtener la derivada de h, como decíamos, lo de abajo, x más y más z, por la derivada de lo de arriba. Simplemente le voy a poner df. Más lo de arriba, x cuadrada, y cuadrada por el coseno de x y z, por la derivada de lo de abajo. Aquí, si gustan, pues sí le ponemos el 1, 1, 1. Entre lo de abajo al cuadrado. ¿Qué sería x más y más z al cuadrado? Esta es toda esta matriz, pero si ustedes observan, en el caso anterior no lo pude multiplicar porque, como les decía, era un vector multiplicándose por una matriz. Y ahora sí que, ¿qué aberración es esa? Que yo lo podría en algún determinado momento representar como por ahí alguien proponía, como una matriz columna, pero ya no llevé a cabo la operación porque de hecho ni siquiera está permitida. La restricción es muy específica al respecto y ya no tenía sentido formal que continuáramos. A lo mejor de poderse hacer, se podía hacer, y eso a lo mejor. Porque yo podría ver a esa matriz como a ese vector en R3, a este que tenemos acá. Permítanme. A este vector que tenemos aquí, como una matriz transpuesta. Y fíjense, si lo veo como una matriz transpuesta, al momento de colocarlo vertical, sería una de 3 por 1, que para nada iba yo a poder multiplicar aquí. Ahí está la situación formal. Aquí, como yo al final puedo ver a esto como una constante, vean nada más qué rollo, que ahora sí qué expresión tan horrorosa me aventé. Sí, aquí es un menos. Aquí. Menos. Decía, esto tendría que multiplicarse por cada uno de estos términos y nos iba a quedar una matriz de todas maneras de 1 por 3. Aquí sucede exactamente lo mismo y esto iba a actuar como una constante que bien podríamos dejar afuera para no complicarnos de más la vida. Y se nos iba a generar aquí una super matriz, por eso ya mejor ni la continúo. Pero yo espero que nos demos cuenta que esto va a ser una matriz que va a tener las mismas características que esta. Es decir, ambas matrices van a ser de 1 por 3 y por lo tanto también voy a poder efectuar la resta. Y ya, aquí quedaría un resultado que bueno, ya ni lo prosigo porque está bien feo esto. Espero no haberlos enredado demasiado y que esto quedara un poco más claro. Espero.
¿Dudas? No, profesora, creo No, que pues no. no, ¿verdad? Con semejante cosa horrorosa y fea, pues no. Sí, ya me imagino. A ver, entonces, bueno, si son tan amables, peguemos ahora sí los últimos dos teoremas. Y mire, platicábamos en el caso de de límites y de continuidad, que si el límite existía, no necesariamente eso significaba que la función fuese continua. De ida no funcionaba, pero de regreso sí. Que si la función era continua, por lo tanto, el límite sí existía. La diferenciación también en realidad es muy puntual. Sucede lo mismo que con límite y con continuidad. Hablamos de límite y hablamos de continuidad con respecto de un punto y vamos a hablar de diferenciabilidad también con respecto de un punto. En este caso, vean que sí funciona de ida y de regreso. Si la función es diferenciable, entonces es continua y si es continua, es diferenciable. Por eso ese par de teoremas. Bueno. ¿Ya? ¿Los pegaron? No, todavía no. Por favor. Último, vámonos ahora sí con composición de funciones. Y pegamos aquel, bueno, no, todavía no. Todavía se nos va a quedar pendiente ese teorema de composición entre funciones que nos hablaba de continuidad. O a ver, déjenme ver. Bueno, sí, vamos a pegarlo. Ya peguen ese teorema, por favor. El de composición de funciones que por ahí habíamos dejado pendiente. Bien, comencemos con un par de funciones reales. No están obligadas ahora sí a ser funciones reales, nada más para fines prácticos. Tenemos que f es una función que depende de 3 variables y nos lleva a un espacio de una dimensión. Déjenme aquí hacer esto para que se noten los cambios. Y aquí, supongan ustedes que tengo que g es una función que depende no me va a checar. Si yo la tengo de 3, me está llevando a un espacio de 2 dimensiones. ¿Se nota que hoy no me concentro? Teníamos x cuadrada. Ahorita van a ver el por qué estoy haciendo estos cambios y por qué de la otra manera no me checaba. Ahora sí, ya. Si ustedes observan en la definición, bueno, en la descripción que nos está haciendo el teorema,
Tenemos que f es una función, ya saben, cuyo dominio A es un subconjunto de Rn y nos lleva a Rm. Y g es una función que va de Rm a Rp. Para que podamos hacer una composición entre las funciones debemos de tener coincidencia en el dominio y en el contradominio. Si yo dejaba mi función f como una función que iba de R3 a R y a g como una función que iba de R3 a R2, no iba a tener absolutamente ninguna concordancia en el dominio y en el contradominio de una para con la otra. Entonces no iba yo a poder realizar la composición entre funciones. Ahora, veamos qué composición se puede. Supongan que no sé nada de lo que estoy describiendo ahorita y que yo quiero hacer la composición de G con F. Así lo interpretamos y así se representa. Llevando esto de una manera muy gradual, hago aquí la aclaración de que la función que va a aportar las variables es la función f. Eso quiere decir que si f es igual a x cuadrada, como a y cúbica, como a z cuarta, lo sustituyo. Y ahora el nombre de mis nuevas variables son x cuadrada, y cúbica, z cuarta, en lugar de v y w. Se han cambiado las variables, pero permanece la regla de correspondencia. En lugar de colocar u, pongo x cuadrada. En lugar de colocar v, y cúbica. Y en lugar de w, z cuarta. Obedeciendo a lo que tengo aquí enfrente. Que me está diciendo, multiplica u por v. Es decir, x cuadrada por y cúbica. Y después presenta con la división correspondiente para un vector que pertenece a un espacio de 2 dimensiones, w. Que sería z cuarta. Si ustedes observan, pudimos realizar la composición de G con F. Veamos qué es lo que pasa al revés si yo quiero F con G. Bueno, F sería la que aportaría la regla de correspondencia en teoría y G la que aportaría las variables y que conste que estoy diciendo en teoría. Veamos si todo procede de manera plana como sucedió con la composición anterior o no. En lugar de colocar U, V y W, pues coloco su regla de correspondencia, que sería U por V y W. Bueno, F me está diciendo que necesita de 3 variables, no de 2. En teoría, esta sería X, esto sería para Y dice uno, oigan, ¿y para Z qué pasó? Yo no puedo decir que vale 0. Esto lo que me quiere decir es que esta composición no se puede realizar. Analicemos qué es lo que sucedió. Si pudimos G con F. G, dijimos que era una función que iba de R3 a R2. Y dijimos que que F es una función que va de R3 a R3. Por lo tanto, ustedes observarán que la función que quedó afuera es la que aportó el dominio y la función que quedó adentro es la que aportó el contradominio. O bien, F aportó las variables y G aportó la regla de correspondencia. Esto lo tengo al revés. Y mi composición me quedó de 2 por 3, 2 variables. Sí, estamos bien. Nos llevó a un espacio de 2 dimensiones que dependía de 3 variables. Sí. Entonces, G compuesta con F va a ir de R3 a R2. Sí. Me fijo entonces en el dominio y en el contradominio. La función a la que coincidió el dominio es la que va a quedar afuera y la que aportó el contradominio es la que queda adentro. Sí. ¿Dudas? Profesora, yo no entendí muy bien cómo estuvo la composición de G en F. O sea,
¿por qué quedó x cuadrada y cúbica y z cuarta? Porque f está aportando sus variables en función de su regla de correspondencia. Es como si compusiésemos una regla de correspondencia con otra, como si. Pero, como le digo, una de esas dos reglas de correspondencia va a actuar como nuevas variables. Si usted observa, esta x cuadrada, y cúbica y z cuarta se sustituyó como el argumento de g. Sí, pero, o sea, entonces, o bueno, G tenía su argumento, o sea, U, V y W. Entonces, en este caso, U está haciendo de X, Y de, bueno, V de y W de Z. Al revés. X cuadrada va a sustituir a u, y cúbica va a sustituir a v, y z cuarta va a sustituir a w. Por eso es que aquí tenemos que la regla de correspondencia quedó al final en función de x y z. Ok, gracias. De todas maneras, el miércoles vamos a continuar practicando con composición entre funciones. O sea, profesora, porque, bueno, como G está bueno, ahí tiene a U por V y por eso en la correspondencia ya en la composición de G por F, por eso X y Y se multiplican y Z queda como término aparte por W. Sí. Ah, ok. Tal cual como el nombre lo indica, estamos, si ustedes quieren verlo así, mezclando una función con otra, pero con un orden en concreto. No nada más así como cuando nos preparamos el café con leche, ¿no? Que ahí va una cantidad de leche y hay una cierta cantidad de leche y ahí va una cierta cantidad de café. Y vámonos, se mezclaron. Esto es algo similar, pero con un cierto orden, con medidas muy específicas, digámoslo así. Ajá. Sí. Bueno, les digo, de todas maneras, vamos a seguir practicando con esto el miércoles. Permítanme tantito, dejen ir por mi acordeón para no decir cosas que no corresponden. Y por azares del destino siempre me equivoco en algo. Eso quiere decir que no están predestinados para lo que yo quisiera obtener, pero no importa, no importa. Está bien, siempre hay que ver la parte positiva del asunto. En efecto, la función no era continua porque teníamos básicamente una indeterminación en la función 2. En la función 3 no, esa sí se podía factorizar. Por ahí salía el z-1 como factor común. Aquí el secreto estaba en que tenían que descomponer y luego volver a componer. Y z-1 era factor común de tal manera que se factorizaba arriba y se simplificaba con el denominador y se quitaba la indeterminación de esa manera en la función 3. La función 2 no, porque por ahí, por error mío, puse una y que no debiera de estar en lugar de la z y bueno, en fin. La cuestión es que no se podía, pero había que argumentar. Cuando yo vi límites y continuidad que les dije, no lo vamos a ver así tal cual, con todo el lujo de precisión, pero sí lo vamos a revisar. Les dije, no se vale hacer la sustitución nada más porque sí y no argumentar. Se tiene que hacer un análisis. Por ahí varios lo hicieron. Por lo menos tuvieron la amabilidad de decirme que, por ejemplo, cuando X era igual a menos Z o Z igual a menos X, como gusten expresarlo, teníamos toda una gama de indeterminaciones ahí. Cuando uno les pide una demostración en cualquier punto, significa que ese cualquier punto queda representado como X0 o como X0, Y0, Z0. Y entonces en función de eso se hace un análisis general indicando bajo qué condiciones la función no es continua o tenemos indeterminación o lo que sea.
no se elige un punto en concreto. Y eso, bueno, lo hemos trabajado varias veces, yo se los comenté y no me hicieron caso. Ese fue el detalle en ese primer ejercicio. En el segundo ejercicio, y de hecho aproveché lo de nuestro pequeño cuestionario al principio del punto y del vector, porque primero ustedes tenían un par de rectas contenidas en el plano. El detalle aquí es que las dos rectas eran paralelas. Por lo tanto, solamente podían explotar el vector dirección para que en efecto tenían que hacer una resta entre sus dos puntos evidentes con la idea de formar un vector más y por lo tanto la dirección de la recta con el vector recién formado, al trabajar el producto cruz formaran al vector n, de acuerdo. El detalle está en que varios consideraron ese punto del 4 menos 3 menos 1, ese punto no pertenece al plano, era al cual le tenían que calcular, andaba por acá el punto. Si ustedes hacían la resta entre uno de los puntos de las rectas con este punto, noten que para nada me estaban considerando un vector contenido en el plano, para nada. Ese punto estaba fuera completamente del plano. Y la mayoría no lo entendió de esa forma. Si van a copiar, copien con provecho. Copien bien. Y a quien sabe. Primer detalle. Segundo detalle. Les quedaba una expresión en la ecuación del plano, algo así como un 12x menos 14y más 8z más 14. Igual a 0. Jóvenes, todo esto es múltiplo de 2. ¿Por qué no simplificaron? Y sí lo sancioné y ya lo voy a empezar a sancionar. Porque se los estoy dice. ¿Cómo es posible que no se den cuenta que esto es múltiplo de 2? Falla. Otro detalle. Oigan, ¿quién les dijo? No sé, ¿eh? Ok. 3, 2, menos 1, 2, 5. Que pueden hacer este determinante. ¿Quién les dijo? Me vuelvo a topar con esta situación y no nada más no voy a cancelar el ejercicio, voy a cancelar todo el examen porque yo no sé de dónde sacaron esta barbarie. Es un determinante que debe de estar formado completamente. Yo no sé si ya cada día les da más flojera escribir o qué pasa, pero esto ni yo lo acepto y no soy matemático. Esto es lo que le da la estructura al vector, lo que le da forma. Y sin esto no tiene el más mínimo sentido. Es más, ni es un determinante. Esto sí es una falla horrorosísima, ni yo la soporto. Bueno, ya que tenían A, B, C y D, pues lo sustituían en su ecuación de la distancia, que ahora sí multiplicada por simplificado, porque esto nos quedaba como un 6x, 7y, 4z más 7 igual a 0. Y bueno, ya, sustituido, les daba, me parece que 6 entre raíz de 101, y bueno, ahí había que simplificar. Raíz de 101 por 6 entre 101 unidades. Y listo. Y por último, ya les había yo anticipado que venía una gráfica. Ya les había yo anticipado que les iba a solicitar que explicaran su procedimiento. Ya les había yo dicho que si no lo explicaban, pues no se iba a otorgar todo el puntaje correspondiente. Había quien me decía, elipse. Por la ecuación que vemos, tenemos una elipse. Ah, caray. Ajá. Cilindro. ¿Y por qué un cilindro? ¿Por qué corre paralelo a Y? ¿Por qué está desplazado? ¿Por qué el eje mayor está sobre las X y el menor sobre Z? ¿Por qué la elipse está en el plano XZ y no en el plano XY, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Yo siempre les he preguntado, si yo les explicara cómo ustedes me realizan el examen, ¿me entenderían? Seamos honestos. No, ¿verdad?
Y todavía se los dije y se los recalqué y se los volví a decir. Así es que bueno, en ese caso nos quedaba, y bueno, algo más o menos como lo siguiente. Yo les he dicho, yo soy la primera en reconocer que para nada grafico bien, ni bonito. Ah, también les hice las observaciones respecto a esta situación de los ejes. Les dije, ustedes pueden representarlos como quieran, pero en un sentido contrario al que gira las manecillas del reloj. Tampoco me hicieron caso. Bueno, no. Me va a dar la consistencia que yo quiero. Más o menos así. Y lo estoy haciendo rápido, ¿eh? Algo más o menos así. Y bueno, ya venía toda la descripción. Por eso lo de la descripción. Pero bueno, en fin. Paramos grabación, por favor.